Miren, vamos a iniciar. Eh, eh, Bienvenidas, bienvenidos. Fíjense, el masterclass de hoy lo estamos haciendo con ABGH, la Asociación Venezolana de Gestión Humana, y mi nombre es Héctor Caldera. Yo trabajo para Imago Consultores, una empresa que tenemos ya 20 años en el mercado venezolano, y desde hace ya un par de años tenemos esta vital alianza con ABGH, ¿no? Y nos estamos iniciando con el tema ahora de Masterclass. La Masterclass de hoy es sobre psicodrama organizacional. Permítanme que les voy a poner la presentación. Chequear para que todos ya... Ajá. Bienvenidos, ya tenemos ahí 2 personas más que han ingresado, excelente. A ver, estamos poniendo la presentación. Creo que yo me adelanté. Ok, fíjense, psicodrama organizacional. La dinámica de la masterclass, que nos dura 45 minutos, vamos a hacer una presentación para luego abrir un buen compás de preguntas y respuestas y luego cerramos, ¿no? Pero la participación de ustedes va a ser fundamental. Es de hecho lo que le da energía a esta clase y en realidad, por ejemplo, a mí es lo que me da energía, porque la presencia de ustedes y la energía de ustedes. Psicodrama organizacional. Ayer se lo comentaba a un cliente y entonces me arrugó la cara, así, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de psicodrama? Ya les voy a comentar. Como les decía, Imago Consultores, nosotros hemos sido pioneros en llevar lo que es psicodrama al ámbito organizacional, a los diferentes subsistemas del área de gestión humana. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es psicodrama? Fíjense, psicodrama, su fundador, Jacob Levi Moreno, un psiquiatra que nació a finales de 1800. De hecho, hay una anécdota, él tuvo la oportunidad de conocer a Freud, él era estudiante de psiquiatría, estuvo en clases con Freud. Hay una anécdota que a Moreno le encantaba también echar ese cuento, de que él llegó y se paró en clase y le dijo al doctor Freud, le dijo, mire, usted analiza los sueños, pero yo con mi trabajo grupal, yo invito a la gente a que vuelva a soñar. Y un poco de eso va psicodrama. Fíjense, psicodrama toma elementos del mundo psíquico nuestro y toma elementos del teatro. Inclusive, si yo les diría a ustedes, oye, recuerden cuando han ido al teatro, o más aún, váyanse a la infancia. Los roles que jugamos de niños, ¿qué roles jugamos? Los roles como cuando de repente jugábamos a ser mamá o a ser papá, o el amigo imaginario. De hecho, hay una muy buena película que pasaron el año pasado de Jojo Rabbit, y donde ese niño, ese protagonista, tenía un amigo imaginario, ¿no? Y ahí hay una evolución. Es cuando jugábamos a roles, cómo nos hacía sentir eso y cómo nos expresábamos. Porque psicodrama, de lo que va, es de lograr que en grupo yo me sienta en confianza para jugar roles, para expresarme. Y al expresarme y jugar roles, puedo identificar talentos que tengo, puedo ser más espontáneo, que eso es una parte teórica muy importante del psicodrama, y gracias a la espontaneidad luego llegamos a la creatividad. Entonces, por eso es psicodrama. En Venezuela, esperen para darle aquí. Se ha movido la presentación, esperen un momentito a ver qué ha pasado. Estoy dando. Aquí no, pero aquí se quedó estático. Me interesa ya, entonces si se adelanta ya me interesa, perfecto. Miren, ahí tienen la imagen que tiene, caramba, se
aquí se salió. No tengo la presentación aquí ahora. Ok. Fíjense allí, Jacob Leví Moreno, fundador de Psicodrama, y en Venezuela tuvimos la fortuna de tener a Nixa Fernández. Ella se formó con Moreno y ella trajo el psicodrama a finales de la década de los 70. Y desde entonces ha estado divulgando psicodrama en el país. Es nuestra maestra fundamental en el país. ¿De qué va psicodrama? Para aquí comentarle, así como un buen libro que tiene inicio, desarrollo y cierre, en psicodrama hay esas tres fases, ¿no?, que se llaman caldeamiento, acción y compartir. ¿Qué es caldeamiento? Es muy conocido el que hacemos algunas actividades para romper el hielo. Caldeamiento tiene de romper el hielo. Y sobre todo, caldeamiento tiene todo aquello que yo diseñe que me lleve a lo que yo quiero lograr en la reunión que estoy, cuando convoco, por ejemplo, fíjense, psicodrama en las organizaciones se puede usar para hacer un focus group, se puede usar para levantar y medir el clima organizacional, para hacer coaching de equipo, para hacer assessment center, evaluar un candidato de la manera más espontánea posible, porque me interesa ver en conductas si ese candidato tiene las competencias para lo que yo quiero contratar, o ya ese candidato no, ya forma parte de la organización, ya hay un plan de carrera y quiero ver, hago un development center para ver en qué cosas yo requiero desarrollar a ese profesional que tengo. Entonces, psicodrama, primero, es una metodología de acción que requiere, como metodología debe estar al servicio de un objetivo. Si por ejemplo vamos a hacer un assessment, bueno, voy a diseñar el assessment, qué competencias voy a medir, y en función de eso yo diseño qué caldeamientos voy a hacer, es decir, qué ejercicios rompehielo, qué ejercicio de presentación, qué ejercicio de repente de algún reverso de roles inicial yo puedo hacer, que me lleve a la acción. ¿Cuál es la acción en un assessment center? Voy a medir estas competencias, es decir, orientación al logro, de repente trabajo bajo presión, resolución de problemas e investigación. Entonces, esas competencias yo requiero diseñar actividades grupales e individuales que me permitan ver a la persona tal cual la persona es, no como ella dice que es, sino como ella de manera natural se comporta. Psicodrama se encarga de hacer en acción, pero no perdimos la conexión, ¿verdad? Fíjense, de hacer en acción todas las cosas necesarias para que la persona y el grupo se sientan en confianza para que exprese su espontaneidad. Les comento simplemente un detalle de nuestro querido país. Se fue la luz en la torre sur del Recreo, donde están las oficinas de BGH, pero afortunadamente aquí seguimos, tenemos data y aquí estamos en la conexión, ¿no? Resumiendo, hago todo un conjunto de ejercicios iniciales de caldeamiento para llegar propiamente a la acción, y en la acción es donde voy a ver el tuétano de lo que nos interesa. Si es un assessment center, ¿qué actividades, que puede ser un test de espontaneidad, puede ser una dinámica de equipo, puede ser una discusión de caso, puede ser que hacemos allí de un role playing a un role training, es decir, hay varias técnicas que nos van a permitir entonces ver las conductas que yo requiero a las competencias que voy a ver. Y luego tengo la fase, después que yo veo las conductas completo, tengo la fase luego final de compartir. En el libro sería del cierre, donde se concluye lo que se hizo y muy importante, y se chequea cómo se sintió cada candidato, cada participante, qué se está llevando, qué aprendió, porque en psicodrama fomentamos la espontaneidad para que la gente se exprese tal cual, pero a su vez honramos muchísimo que esa expresión espontánea sea un ambiente de confianza y de respeto. Es una premisa fundamental en psicodrama.
Entonces, bueno, vamos, psicodrama en la organización, psicodrama organizacional. Bueno, traemos esa energía espontánea del teatro para la mirada de cada uno de los talentos humanos. La mirada del talento humano en la organización puede ser individual, como les decía, si es un assessment para el candidato, si es un development, ese participante que quiere desarrollar, o puede ser el talento humano del equipo. Tengo la cadena de servicio y quiero ver cómo están colaborando diferentes personas de la cadena de servicio. Traigo a esas diferentes personas y armamos la cadena de servicio. En psicodrama hay una consigna: no me lo digas, hazlo. Porque psicodrama es acción y eso es fundamental. Entonces, fíjense, ¿qué les quiero comentar? Los beneficios, entonces, que tiene psicodrama. Hay un beneficio asociado a que al fomentar yo la espontaneidad y la creatividad, lo que estoy es fomentando que la persona se exprese, que la persona haga contacto consigo, y eso trae bienestar, trae salud. Y a su vez va a traer salud en las relaciones. Otro de los beneficios que les pudiese decir tiene que ver mucho con apoyar la realización de la persona y dentro de su rol profesional, en donde en psicodrama hay un contacto de lo que yo siento, de lo que yo pienso y de lo que yo hago. En otras palabras, los componentes actitudinales se integran en acción y eso le da un sentido de mayor autoconciencia para la persona. Otro de los beneficios que les pudiese comentar está relacionado con la creatividad. Entonces, en psicodrama, creatividad es soluciones nuevas ante situaciones cotidianas. Esas soluciones nuevas nos puede permitir, ¿cómo? Traer de repente nuevas soluciones a un problema. Puede traer una innovación, puede traer una manera distinta de hacer el asunto. Puede traer, por ejemplo, un mayor sentido del humor, un sentido de liviandad ante una situación tensa. Todo eso es sumamente útil en psicodrama. Y otro de los beneficios es que nos permite entonces incorporar técnicas de acción que fomentan la espontaneidad para los procesos de captación, los procesos de desarrollo y en general para manejar al talento humano en las organizaciones. Fíjense, quiero comentarles los principales roles que se necesitan para realizar psicodrama en las empresas. Fíjense, ahí en esta lámina estamos poniendo roles y nos centramos en dos cosas: para identificar y desarrollar el talento. En otras palabras, pensando cuando hacemos Assessment Center, que sería identificar el talento, y cuando hacemos Development Center, que es cuando desarrollo ese talento. Hay 6 roles fundamentales. El principal, el que ustedes ven ahí en el medio, el protagonista, se llama en psicodrama clásico. En la organización, si es un Assessment Center, sería el candidato. Si es un Development Center, sería el participante. Me interesa entonces ver muy bien sus talentos. Le pongo el foco al protagonista. Ese protagonista requiere de un director. El círculo que ustedes ven allí en verde al lado del protagonista. Ese director va a dirigir todo el proceso. El proceso, por ejemplo, si es un Assessment Center, el proceso es grupal. Entonces, fíjense el componente que tienen arriba, audiencia, que es distinto al teatro. En el teatro hay un público, yo veo la obra. En psicodrama hay una audiencia. Porque puede que haya un momento que tú estás de observador, pero la audiencia resuena con lo que está haciendo el protagonista. ¿Vamos bien? ¿Un tema ahí de conexión? Ok, me indican que vamos bien y está intentando regresar la luz. Ha habido ya 2 intentos de regreso de luz aquí en la toma. Pero sigo. Fíjense, en psicodrama la audiencia sería el grupo de candidatos al que yo voy a medir si fuese un Assessment Center. De allí en algún momento emerge uno de ellos que le voy a poner el foco porque de repente a esa persona le voy a estar midiendo tal competencia. La otra audiencia, la audiencia que está allí, cualquiera de ellos sabe que va a pasar al escenario en algún momento. Eso me permite introducir otro componente. El escenario es un agente activo del psicodrama. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo que el escenario? Bueno, porque es que cuando hacemos Assessment Center psicodramático,
es muy importante delimitarle a todos los candidatos cuál es el área en que ellos están sentados y son solo audiencia, y cuál es el área que cuando ellos pasan, que es el escenario, es donde es el lugar de la acción. Y ellos saben que al pasar esa línea, allí les va a tocar moverse. Allí les va a tocar expresarse en acción. Y como les decía antes en la consigna, no me lo vas a decir, no, lo vas a hacer. Que sería el otro componente activo del psicodrama. Y abajo, fíjense que ven esa palabra, yo auxiliar. ¿Qué es yo auxiliar? Es sencillamente, puede que esté haciendo, yo estoy midiendo, vamos a decir, atención al cliente y trabajo bajo presión. Necesito a alguien que haga del personal de ATC, es decir, de servidor, y un cliente difícil. De repente el candidato está haciendo del servidor. Y el cliente difícil va a ser un yo auxiliar. Lo traigo de la audiencia para que haga también de cliente difícil. Y así ya estoy midiendo cómo atiende al cliente difícil, pero también me está dando información el que hace de yo auxiliar. Y fíjense, hay un sexto rol que se desarrolló cuando hacemos psicodrama organizacional, que es el observador, registrador, evaluador. Qué importante es que cuando se haga ese proceso, haya alguien que observe, registre y nos va a enriquecer a la hora de evaluar. Sabiendo que el director también observó, los yo auxiliares también observan, pero digamos, terminamos el proceso del assessment, se van los candidatos y queda entonces quien dirigió el psicodrama y los observadores de la organización. Bueno, espero que esto les haya quedado claro y si no, lo seguimos andando en una próxima oportunidad. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, de hacer Assessment Center y Development Center? Entonces tenemos uno, para el personal que se forma para hacer ese Assessment Center o Development psicodramático, potenciar sus habilidades de observación, escucha, empatía, manejo de grupo, diseño de escenas y evaluación. Eso es fundamental. Otro beneficio es que ese proceso queda pero bastante blindado porque lo hicimos en acción, o los observadores de la organización también validan, entonces cuando se toma una decisión, fueron varios los participantes y digamos eso refuerza una cultura de profesionalismo en la organización. Y al hacerlo psicodramáticamente, se detecta muy bien la espontaneidad de ese candidato, y ese candidato también se observa a sí mismo, autoconciencia, y observa a los demás, sabe también cómo lo hizo. Bueno, fíjense, quiero ir cerrando ya la parte de presentación porque me encantaría saber algunas preguntas que ustedes tengan. No sé si pasó a la siguiente lámina. Está la lámina de la frase. Sí, ahora sí. Entonces, fíjense, para cerrar esta parte, no la tengo aquí de frente, pero, mire, me permitieron. Este es el final de un poema de Moreno, y él dice: te quitaré los ojos y me los pondré en el lugar de los míos, y tú me quitarás los míos y te los pondrás en el lugar de los tuyos. Se me pasó ahí la lámina. Pero así yo te veré con tus ojos y tú me verás con los míos. Eso es psicodrama, es decir, es hacer empatía pero en acción. Y desde allí, identificar, desarrollar, inspirar. Se puede hacer psicodrama en oratoria. Yo estoy pensando psicodramáticamente que puede estar pensando el otro, desde allí. Hay muchos roles en los cuales podemos apoyarnos en psicodrama. A ver, ¿qué preguntas tienen de todo el relato que les di hasta el momento? Y fíjense, aquí les cuento, la lacto se me quedó aquí en negro, entonces me van a pasar... Estamos en la del grupo de diplomado. Sí, pero ya podemos cerrar la presentación. Y me encantaría si hay preguntas o respuestas antes de cerrar. Las preguntas no las van a poder ver por este lacto porque depende de la luz, pero aquí me van a estar comentando qué preguntas hay. Siéntanse en la espontaneidad, si les provoca, de hacer alguna pregunta por el chat.
alguna pregunta? En el chat nada. Bueno, una pregunta que me vino a mí ahorita, que recuerdo de cuando estuvimos dando el diplomado en psicodrama organizacional. ¿Qué tipo de acciones hago yo en caldeamiento? Todas aquellas acciones que permitan que el candidato, el participante, se sienta en confianza. Si, por ejemplo, si es un assessment, que es una situación de evaluación, además de sentirse en confianza, que se olvide de que lo están mirando y evaluando. Y eso lo que nos prepara es a la acción. Porque el caldeamiento está dirigido a que cuando lleguemos a la acción, no tenemos a la persona que se cuida de cómo lo hago, sino tenemos a la persona de manera espontánea haciendo lo que se le proponga hacer, si es una actividad de equipo, si es una actividad de roles para atender a alguien. Una técnica que se usa mucho en psicodrama es el test de espontaneidad, que la persona no sabe lo que va a hacer, pero en algún momento le toca hacer un rol y bueno, cómo de manera espontánea hace ese rol. Y entonces todas esas acciones de caldeamiento que me lleven a que la persona se sienta en confianza y sea espontánea, eso es de mucha utilidad. Hay una pregunta acá. ¿El psicodrama es utilizada como una herramienta más en el proceso de reclutamiento y selección o para desarrollar competencias en la persona? ¿Qué busca el psicodrama? Fíjense, entonces esa la hizo Lisa. Ok, fíjate, Lisa, en ese proceso, en el proceso de reclutamiento y selección, el psicodrama nos permite, por ejemplo, observar a un grupo de candidatos, le hace como 10, 12 candidatos en un tiempo breve, es decir, en unas 3 horas tú puedes haber observado a esos 12 candidatos y saber quién sí y quién no. Y forma parte del proceso, porque es importante que primero chequear su currículum, las referencias, es decir, que haya un proceso previo, pero entonces luego que haya este proceso, ya eso nos permite quién sí y quién no. A veces el assessment está a mitad del proceso o a veces está hacia finales, pero es un proceso que ahorra mucho tiempo. Ajá. Y en tu pregunta, el psicodrama nos permite de pasar de role play a role training. En psicodrama podemos entonces luego ensayar qué roles requiere para las exigencias del cargo y detectar qué cosas estás haciendo bien hoy día y qué cosas requieres desarrollar. Entonces eso nos ayuda a ponerle más foco y individualizado al plan de carrera que requiere esa persona. Entonces estas son, por ejemplo, 2 de las aplicaciones. Pero Lisa, te comento, el psicodrama se aplica también para coaching de equipo, para hacer trabajo en equipo, para hacer coaching bipersonal también, es decir, para levantar en focus group alguna información. ¿Es un instrumento de evaluación establecido abierto o cerrado? Es un instrumento de evaluación abierto, porque nos da conductas. Y esas conductas las asociamos a las competencias o talentos que se estén buscando. Gracias por la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale. Si hay algo más, invitar a alguien. Mira, fíjense, les quiero volver a poner entonces la presentación. Siéntanse en la libertad de cualquier pregunta, bienvenido. Se lo hacemos saber ahorita o si no después. Fíjense, haz de tu espontaneidad un talento. Está en la foto. Bueno, la foto que tenían antes fue la primera corte del diplomado que hicimos con ABGH el año pasado. Y digamos, fue una alianza con ABGH, a su vez con el aval de la Universidad Central de Venezuela. Ahí tenemos la imagen de la primera corte, y lo que los queremos invitar para cerrar la clase es que vamos la segunda corte se inicia ahora a finales de este mes, 27 y 28 de marzo. Son encuentros que son por lo general cada 15 días, entre 2 o 3 semanas,
El diplomado son unas 130 horas. Lo estamos haciendo como les comentaba al inicio, con la alianza con ABGH. ABGH son los responsables de todo el proceso de inscripción y de formalizar el proceso. ¿De qué trataremos? ¿Qué vamos a desarrollar en el diplomado? Y en el diplomado que se compone, son 130 horas, compuesto por 4 módulos. Les vamos a dar entonces qué es psicodrama, qué se requiere, vamos a identificar y evaluar en los participantes del diplomado qué roles considera que puede desarrollar, de los 6 roles que les comentamos antes, cuáles puede desarrollar, y los ayudamos a que desarrolle a lo largo del diplomado esos roles para que pueda aplicar psicodrama en la organización. Este diplomado está orientado fuertemente a todo profesional de gestión humana, de talento humano, como también aquel profesional de la organización que interactúa y maneja grupos, que interactúa y desarrolla grupos. Puede ser del área de gestión humana o puede ser de otra área, porque a veces hay facilitadores internos en la organización. Pero teniendo ya ese, digamos, el perfil inicial para entrar al diplomado, les damos las herramientas para que usando técnicas de acción pueda identificar, desarrollar e inspirar a su talento. Ese es fundamentalmente el norte. Informa que el video va a estar montado en el canal de YouTube. Fíjense, el video va a estar colocado en el canal de YouTube de ABGH, va a estar a su disposición, y a su vez, al ustedes entrar tanto por la página web de ABGH, ahí tienen toda la información de contacto, tanto no solo para acceder al video, sino también para si están interesados en el diplomado. De verdad fue un gusto tenerlos, valoramos su participación y quedamos aquí a la orden. Y sin luz. Muchas gracias. Sin luz. Muchas gracias. Y sin luz. Aquí me dicen, logramos con éxito la masterclass sin luz. Venezuela es un país donde todo es posible, pero a su vez también donde todos los recursos salen. Eso es muy valioso. Eso nos acompaña. Vale, gracias.